tardes. Mi nombre es José Luis Ponce Vergara, candidato a doctor en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. En esta oportunidad voy a tratar de presentar un artículo pues denominado Modelo basado en aprendizaje de máquina estadístico para la determinación de factores que influyen en el rendimiento del sistema de gestión de base de datos relacionales. Bueno, es un poco el título es un poco largo, está basado en la tesis doctoral que ya está aprobada en la UNI, está ya lista a sustentar. Y me parece esta oportunidad excelente. Agradezco a los organizadores de este congreso que me permiten presentar esta investigación. Bueno, ¿de qué se trata este modelo que se está proponiendo en este trabajo? Es un modelo para conocer factores que afectan el rendimiento de un sistema, ¿no? Ahora, el sistema hay que verlo como, lo que trata este esfuerzo es ver a un sistema como una caja negra, ¿no? O sea, trata de meterse en las interioridades de un sistema, ¿no? O sea, trata de ser lo más genérico posible para tratar de aplicar este conocimiento a una diversidad mucho mayor que la que se podría llegar evaluando sistema por sistema, ¿no? Esa es la premisa, digamos, principal la motivación principal de esta investigación. El resumen que vendría a ser, si lo hacemos un paralelo con un artículo científico, vendría a ser el abstract, ¿no? Los procesos de negocios que soportan las operaciones con aplicaciones que nosotros lo palpamos, vemos, somos actores de esos sistemas de información. Generalmente trabajan con sistemas de gestión de base de datos relacionales, en inglés los Relational Database Management System. Es una categoría muy difundida y tiene una amplia base de aplicaciones que trabajan con este tipo de base de datos, ¿no? Hay otros tipos de base de datos, como ustedes saben, pero digamos que esta es una de las que están en el mainstream actualmente. Como les comentaba, estos procesos de negocio que trabajan con estas aplicaciones pueden mejorar su productividad, digamos, eficiencia, rendimiento, si lo vemos como sinónimos, a través de la identificación de los factores que afectan este rendimiento, ¿no? Ahora, ¿el rendimiento de qué? ¿No? De las ejecuciones de las sentencias SQL que ejecutan, ¿no? El motor de base de datos en sí es un ejecutor de sentencias SQL. Esas sentencias SQL son las que se trata de optimizar, o sea, las ejecuciones, ¿no? El rendimiento de las ejecuciones de esas sentencias SQL. Especialmente, como les dije, como el enfoque era de caja negra, especialmente este enfoque está dirigido a cargas de trabajo implementadas en ámbito de producción, ¿no? Esta investigación propone un modelo de identificación de factores que se procesan en un motor de base de datos, valiéndose de algoritmos de aprendizaje de máquina estadístico. Esa es una categoría de algoritmos de Machine Learning. En este caso estamos usando dos algoritmos, uno que se llama el análisis de componentes principales y el otro el análisis de correlación canónica. Tratamos de juntar los resultados de uno con otro y obtener una visibilidad de estos factores, ¿no? Del descubrimiento y hacer las correlaciones respectivas. Acá, como ustedes saben, y si hacen alguna investigación, los algoritmos de aprendizaje de máquina per se ayudan, pero el juicio experto es el que ofrece las mejores ventajas, ¿no? Porque te permite identificar tendencias y saber si esas tendencias que estamos descubriendo son reales o no.
a qué me llevó esta investigación? Esta investigación inicialmente está situada en el contexto de un área de conocimiento conocida como administración del rendimiento. También en inglés, ustedes saben que todo esto lo está mucho con la investigación, el lenguaje de la investigación es inglés, ¿no? Performance Management. Se enfoca en la construcción de un modelo que le ayude a un sistema de gestión de base de datos relacional con una carga de trabajo conocida recurrente, como la que se maneja en el ambiente de producción, mantener un rendimiento aceptable de las operaciones que ejecuta a través del tiempo, ¿no? ¿A través de qué? De la identificación de los factores que gobiernan el rendimiento. Esa es nuestra leitmotiv de este trabajo, ¿no? Conocer qué factores, qué variables son las que gobiernan el rendimiento, la eficiencia de un sistema. En este caso, estamos acotándolo al sistema de gestión de base de datos relacional, que es parte primordial de un sistema de información. Pero también esta investigación podría ser extrapolada también a otros componentes. Yo me valgo de mi juicio experto que tengo en esta área para aplicar estas tecnologías. Rápidamente quisiera presentar estos dos algoritmos. El primer algoritmo es el algoritmo de componentes principales, análisis de componentes principales. En inglés se denomina Principal Component Analysis. Esta técnica es muy conocida, no es nueva, es conocida, es muy conocida. Y se usa mucho en reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos para la identificación de factores que influyen en cierto conjunto de datos. En nuestro caso, como estamos trabajando datos de rendimiento, vamos a identificar los factores que influyen en el rendimiento de las ejecuciones de las SQL. El objetivo de este algoritmo es reducir el número de variables de un conjunto de datos observados sin perder la esencia numérica del conjunto, ¿no? En otras palabras, vamos a tratar de extraer de un conjunto de datos las variables que tienen más varianza. Como le digo, en inglés este algoritmo se llama Principal Component Analysis. Digámoslo así, por ejemplo, en este gráfico, en la parte izquierda, ustedes pueden ver dos variables, ¿no? Eso es un caso ideal, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a ver que hemos tomado muchas más variables. En el caso estamos haciendo tenemos datos de población y por ejemplo, de gasto en advertising, en publicidad, ¿no? Y en la primera componente principal, lo que emite este algoritmo son componentes principales. ¿Qué son las componentes principales? Son las ponderaciones de todas las variables sobre una dimensión. Por ejemplo, en este caso, la dimensión que tiene más variabilidad es esta dirección, ¿no? Esa dirección. Ahora, si uno rota esta dirección y lo ve desde esta forma, o sea, este componente principal lo rota paralelo al eje X, lo va a ver así, ¿no? Como primera componente principal. Ahora, ¿por qué se llama componentes principales? Porque hay n componentes principales. El número de componentes principales está limitado por el número de dimensiones que se están evaluando o el número de datos que se están también evaluando. Como se llama acá, nos damos cuenta que la primera componente principal es la que nos va a tratar de explicar qué variables son las que están influyendo más en ese conjunto de datos. Ahora, el otro algoritmo que estamos usando es el algoritmo de correlación canónica, el Canonical Correlation Analysis, ¿no? Es un algoritmo, los dos algoritmos que estamos usando, por si acaso, son algoritmos no supervisados. Hay toda una teoría de esto, que es un algoritmo supervisado, no supervisado. ¿Cuál es la ventaja del no supervisado? Que es como meter una data y que una máquina te emita algún resultado, ¿no? Esa es la ventaja. La ventaja y también desventaja, porque también si no conoces muy bien los datos,
puedes obtener datos erróneos, ¿no? O puedes tener overfitting, esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. El algoritmo CSA es también un algoritmo antiguo, digámoslo así, antiguo, porque en el área de tecnología, pues antiguo es 10 años. Es un algoritmo no supervisado. ¿Y qué hace este algoritmo? Rápidamente, lo que hace es entre dos conjuntos de datos, se busca la correlación máxima, con lo que llaman la correlación canónica máxima. Es como un algoritmo de maximización, pero aplicado a variables. La combinación de variables que hacen que esa correlación sea máxima. Y eso nos va a permitir saber qué variables se correlacionan en mayor medida con otras variables. La idea es, primero, la idea de esta investigación es, primero, reducir el número de variables que vamos a correlacionar a través del algoritmo PCA, y luego hacer la correlación a través del algoritmo CSA, y decirnos, ¿qué vamos a correlacionar? Los datos de entrada, que vendrían a ser los datos de input de un sistema de ejecución de sentencias SQL. Esos datos de input, les digo que son la información de los... Pueden haber varias fuentes. En esta investigación estamos tomando la información de los planes de ejecución. Y el otro conjunto que se va a correlacionar es los resultados de las ejecuciones. Entonces, juntando esos dos datos y correlacionándolos, nos vamos a dar cuenta qué variables influyen en el rendimiento, ¿no? Estas son las variables antes de ejecutarle las X vendrían a ser las variables antes de la ejecución, en nuestra fuente básica principal de los planes de ejecución, y acá las salidas vendrían a ser los resultados de las ejecuciones. Los enfoques, para no explayar mucho, ojalá que no me vaya de tiempo, los enfoques de estos temas, para tratar este tipo de temas, hay enfoques analíticos, estadísticos y de simulación. El que estamos tomando es el enfoque de aprendizaje de máquina estadístico. Hemos hecho también una revisión de estas investigaciones antes de llegar para saber si estábamos bien o no enfocados en estos temas. Los insumos, como les dije, son los datos previos a la ejecución de las sentencias SQL y los datos posteriores a la ejecución de las sentencias SQL, como les comenté. Al final, ¿cuál es la idea? Los datos previos y los posteriores los voy a correlacionar, pero no esos datos crudos, sino los datos filtrados, reducidos dimensionalmente. Como les dije, hay la metodología. Antes de eso les presento la casuística. Tenemos una casuística, una base de datos de producción de importantes organizaciones, mucha casuística, muchos datos. De hecho, tenemos abundancia de datos, ¿no? He tomado 4 tipos de base de datos. La metodología es la siguiente, ¿no? La metodología genérica: identificamos las variables representativas con el algoritmo PCA de la información antes de la ejecución. También identificamos las variables representativas de la información posterior a la ejecución, también con el algoritmo PCA. Hacemos reducción de dimensionalidad, y luego esos dos conjuntos de variables los correlacionamos con CSA. Cada paso tiene una subactividad que se llama interpretación de resultados, que es transversal. Digamos así, es como la fase de control de calidad o aseguramiento de calidad de una línea de producción. La parte izquierda, el módulo izquierdo, que es la identificación de variables representativas de los planes de ejecución, que vendría a ser la información previa a la ejecución. Este es el detalle. O sea, en sí los planes de ejecución, eso tienen un formato de árbol, ¿no? No tienen un formato tabular. Hay que hacer
un proceso de ETL, como se dice, ¿no? Extracción, transformación y carga para que esa información pueda ser procesada por un algoritmo PCA. Igualmente, la información de ejecución posterior a las ejecuciones de SQL, también se hace un proceso de ETL, ¿no? Esto es el bread and butter, como se dice en Data Science, ¿no? En ciencia de datos. De hecho, estos algoritmos son muy usados en ciencia de datos. Y luego, estas variables representativas, variables y estadísticas ya reducidas, eh, se, se correlacionan con el algoritmo CSA, ¿no? Esta correlación canónica nos entregan resultados y el valor agregado que nosotros damos, aparte de esta metodología, es la interpretación de esos resultados. ¿Qué hemos obtenido? Por ejemplo, en una base de datos tipo DSS, las variables que más gobiernan, o sea, que nos explican los planes de ejecución, son estas 5. El costo de la sentencia, el costo en I/O, el costo en CPU, el volumen de datos y la cardinalidad. Cardinalidad es el número de filas que va a procesar una sentencia SQL. Los bytes, o sea, si ustedes se dan cuenta, en cierto sentido, los resultados tienen lógica, ¿no? A veces estas investigaciones nos permiten consolidar un juicio experto, ¿no? Digamos que uno de los objetivos de esto es consolidar lo que nosotros podemos ya conocer, pero con evidencia científica. Igual para resultados previos, o sea, los planes de ejecución en una base de datos OLTP, una base de datos transaccional, igual, ¿no? Si se dan cuenta, son las variables que más gobiernan. Ojo que miren, todas las variables que hay son más todavía, pero las que más gobiernan son el volumen, la cardinalidad, el costo. El costo, acá hay, ojalá, lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero bueno, para decirles cómo se correlacionan todas estas variables en alguna manera. E igual en una carga de datos Big Stat, o sea, hay bases de datos que también sirven tanto al transaccional como a consultas, a reportes, por ejemplo. Si se dan cuenta, las variables que más gobiernan son el costo, y acá sí se pone una variable, se añade una variable de espacio temporal, porque allí sí, el espacio temporal sí juega mucho con esto, para ayudar a las cargas, hasta ambas cargas. Los resultados post, o sea, las variables que más influyen en los resultados, en los resultados obtenidos son estos, ¿no? El tiempo, si revisamos, son muy parecidas en los 3 tipos, ¿no? El número de fechas, el número de ejecuciones, el número de filas procesadas, el número de bloques de memoria que va a leer, etc., ¿no? Ahora, cuando hicimos luego de eso, como les dije, se hace una correlación canónica. Ahora, en algunos casos la correlación canónica nos ha salido muy bien, en algunos casos no tan bien, ¿no? Para hacer las que tienen, pero el p-value, que tiene esa impresión estadística, es aceptable. O sea que los resultados sí pueden ser, ¿qué nos dice esto? Que los resultados, el p-value nos dice, los resultados son estadísticamente significativos. Ahora, la correlación que tú tienes de esa data quizás no es la mejor, ¿no? Pero sí puedes valerte de los resultados para llegar a ciertas conclusiones, que es nuestro objetivo. Haciendo si se dan cuenta, son estos números, luego de hacer, las fusiones respectivas, vemos pues que las variables que definen el costo son las que influyen en el rendimiento, ¿no? Este es el resultado de esta. Realmente esta información está reducida, ¿no? Pero en resumen, digamos así que el factor que influye en el rendimiento de las sentencias SQL, el factor principal es el costo, ¿no? El costo. El costo tanto en sus variantes de CPU como de I/O y como el costo global, ¿no?
y en qué, y a qué, y cómo se ve reflejado esa influencia en estas estadísticas. La estadística principal es el tiempo de ejecución, el tiempo de respuesta, el elapsed time. El elapsed time. Parte de elapsed time es el tiempo de CPU. Y también influye en el I.O., como se dan cuenta, ¿no? En el I.O. En la lectura de disco, en las escrituras y lecturas físicas de disco. Ahora, si nosotros lo extrapolamos a teoría de colas, el costo de CPU, o sea, el factor que influye en el rendimiento, ya hemos identificado estos factores, el costo de CPU influye en el tiempo de servicio, el costo de I.O. influye en el tiempo de espera, y el costo del plan influye en el tiempo global de respuesta, ¿no? El tiempo de respuesta, como saben, es el tiempo de servicio más el tiempo de espera. Es lo que nosotros en cualquier cola lo vamos a evaluar, a sentir. Como conclusiones, esta investigación trata de aportar con estos dos algoritmos con nuestro juicio experto para conocer, para identificar factores en esta área de conocimiento. Podríamos extrapolar este conocimiento, esta técnica a otros, por ejemplo, a otras casuísticas con otros motores de base de datos relacionales, como DB2 o Microsoft SQL Server. No lo comenté, pero la casuística que tenemos ha sido obtenida con base de datos Oracle, versión 12C. Una conclusión importante es que el costo de una sentencia SQL, que es una magnitud proveniente de la ponderación de varios factores medidos en el momento de generar el plan de ejecución, y donde predomina el componente de I.O. en disco, es un factor que influye en el rendimiento de esa ejecución. Puede inferirse que una sentencia SQL con costo alto tendrá generalmente un número considerable de operaciones en disco, lo que redundará en el aumento del tiempo de respuesta al momento de ejecutar. Eso podríamos hacer un diagrama causal de esto. Y los dos algoritmos pueden ser mejorados, ¿no? Ustedes habrán visto, habrán leído seguramente en la literatura, pues que los algoritmos de Machine Learning pueden ser eh, mejorados, digamos, en otras con kernelizaciones, ¿no? Que se generan hiperplanos con funciones kernel, ¿no? Hay versiones kernel PCA y kernel CCA que se usan mucho, por ejemplo, en identificación de imágenes, etc. Se puede hacer también validar, hacer comparaciones entre ambos algoritmos para ver quién mejora a quién. Les agradezco la oportunidad y estoy pues, ya no a alguna pregunta. Muchas gracias.